Episodio 1. El grito que rompió el púlpito. No todos los que escuchan a Dios están destinados a vivir. Así comenzó el sermón de Elías Muriel, el profeta que hablaba con una voz que no parecía suya. Su tono, rasgado por el miedo y la fe, estremecía a quien lo escuchara. No predicaba esperanzas, sino advertencias. Durante meses, sus mensajes llenaban iglesias, no con devotos, sino con curiosos, porque lo que decía no era doctrina, era revelación pura y peligrosa. Dios no está feliz, Dios no está ciego, y Dios no callará más. La gente reía al principio, hasta que empezaron a morir los que se burlaban. Uno de ellos fue el padre Bernal, quien llamó públicamente a Elías falso profeta de redes sociales. Murió 3 días después, asfixiado en su confesionario, con la boca llena de hostias rotas. La diócesis pidió silencio. Elías pidió micrófono. No vengo a crear miedo, decía. Vengo a repetir lo que Dios ya gritó y ustedes enterraron. Hasta que, en un pueblo olvidado llamado San Limbo, subió a un altar maldito. Uno que había sido cerrado por el Vaticano desde 1964 por fenómenos inexplicables. Pero Elías no temía a lo inexplicable. Temía al silencio. Y en plena misa, dijo: aquí enterraron a una santa que fue quemada viva por decir la verdad. Hoy, Dios me exige que la nombre. El altar tembló. Las ventanas estallaron. Y Elías cayó al suelo gritando. No de dolor, sino de revelación. Su voz cambió. Se hizo antigua, como si hablara alguien más a través de él. Ella está debajo. Y no descansa. Porque ustedes la llamaron bruja, y la llamaron así en nombre de Dios. A partir de ese momento, Elías fue maldito. Lo excomulgaron. Lo persiguieron. Lo declararon mentalmente inestable. Pero sus palabras comenzaron a cumplirse. Un pueblo por episodio. Una revelación por cadáver. Y una maldición que no venía del infierno, sino del cielo, cansado de ver cómo su nombre era usado para callar lo sagrado. Episodio 2. La iglesia que selló su techo con lenguas cortadas. A los 3 días de la caída de Elías Muriel, el techo de la iglesia de San Limbo amaneció cerrado con cemento fresco. Nadie lo reparó. Nadie lo subió. Y sin embargo, los que vivían cerca escucharon durante toda la madrugada gritos apagados, como si muchas voces hubieran sido tragadas por las vigas. El obispo local, presionado por el escándalo, declaró que Elías había sufrido un episodio psicótico. Pero la gente no creyó. No después de que, al abrir el suelo del altar, como exigió Elías, encontraran una caja de hierro, y dentro, los huesos carbonizados de una mujer con una mordaza clavada entre los dientes. La placa decía: aquí duerme lo que no debió hablar. Esa noche, Elías huyó del hospital donde lo habían internado a la fuerza. Dicen que salió caminando desnudo, con los ojos vendados y la boca llena de ceniza. Un vigilante lo encontró horas después, escribiendo con su dedo en la pared del cementerio: yo no veo, Dios sí. Nadie sabía a dónde iba, hasta que publicó un vídeo, con la voz rota y el rostro cubierto de lodo. Miró directo a la cámara y dijo: la maldición no es mía, es de todos los que sabiendo, callaron. El convento de Santa Inés. Las monjas sin rostro. Las campanas que no suenan pero sangran. El muro que aún esconde oraciones que nadie debería leer. Siguiente parada, dijo Elías, la ciudad que rezó demasiado fuerte, y despertó lo que no era Dios. El vídeo duró solo 47 segundos. Pero fue suficiente para que el Vaticano enviara hombres sin sotanas, con autos sin placas, a buscarlo. Y esa noche, el crucifijo de la iglesia donde él apareció, se cayó solo, boca abajo, como si incluso Cristo se negara a mirar lo que estaba a punto de pasar. Episodio 3. Las monjas que se cosieron los labios para no profetizar. Elías llegó al convento de Santa Inés al amanecer. Las puertas estaban abiertas, pero nadie lo esperaba. El silencio del lugar era tan espeso que dolía en los oídos. Ni un canto, ni un rezo, ni el eco de una campana. Solo las paredes húmedas, y la sensación de que alguien, o algo, contenía la respiración. Elías no llamó. Entró como si ya hubiera estado allí. Como si sus pasos recordaran un camino que su mente aún no conocía. En el pasillo principal, encontró el primer aviso, un cuadro antiguo de la Virgen, con los ojos tapados por una venda de sangre seca. Y debajo, tallado en madera: donde hay verdad, hay castigo. Donde hay castigo, nace la santa. Elías subió al segundo piso. Ahí estaban las celdas, una por una, abiertas, vacías, hasta llegar a la última. Dentro, 7 monjas, sentadas, en silencio. Sus hábitos cubrían el rostro, pero una de ellas alzó la cabeza. Y Elías vio lo imposible. Tenían los labios cosidos con hilo negro.
No era una cicatriz antigua. Era reciente. Las puntadas aún sangraban. No lloraban. No gritaban. Solo lo miraban, como si hubieran estado esperando su llegada desde hacía años. En la pared detrás de ellas, escrito con ceniza, un mensaje temblaba. Nosotras también escuchamos a Dios. Pero no todas fuimos tan valientes como tú. Elías se arrodilló. Por primera vez. No habló. Solo lloró. Porque en esos rostros rotos, en esas bocas cerradas, vio el reflejo de lo que la fe no quiso salvar. Cuando salió del convento, el cielo estaba cubierto de cuervos. Ninguno graznaba. Solo giraban en círculo, como si marcaran el terreno de un profeta que no debió llegar. Y esa misma noche, el convento ardió. Sin fuego. Sin humo. Solo un calor sobrenatural que lo convirtió en polvo, mientras las monjas desaparecían sin dejar huella. Solo quedó una carta, escrita en letra temblorosa, que decía: Elías, ve al campanario de los ojos quemados. Ahí comenzó todo. Episodio 4. El campanario de los ojos quemados. No existía en los mapas. El campanario de los ojos quemados era solo una leyenda que los sacerdotes repetían en voz baja cuando querían asustar a los novicios. Decían que fue construido sobre un cementerio indígena, donde los primeros evangelizadores arrancaban los ojos a quienes veían a un Dios que no era el suyo. Pero Elías no necesitaba mapas. Solo seguía la voz que lo empujaba desde dentro. Tardó 2 días en llegar. El lugar estaba cubierto de niebla y musgo. No quedaban pueblos cerca. Solo árboles secos, y un silencio tan denso que parecía orar. El campanario seguía en pie. Negro. Torcido. Con 2 ventanas altas que parecían cuencas vacías mirando al cielo. Al entrar, Elías sintió el aire pesado. El suelo crujía como si respirara. Y en lo alto, la campana. Pero no colgaba. Estaba en el suelo. Rota y manchada de ceniza humana. Se acercó. La tocó. Sintió un latido. Y entonces vio. Vio a los antiguos. A los que fueron obligados a rezar con los ojos vendados. A los que fueron quemados por describir a un Dios con rostro de mujer. Vio la verdad que nadie quiso escribir en ningún evangelio. Que Dios hablaba por muchos. Pero solo escuchaban a uno. Por eso me maldicen, susurró Elías. Porque no soy uno, soy todos. Un trueno cayó sin lluvia. La campana se encendió sin fuego. Y en el aire, una palabra invisible fue escrita con humo. Recíbelo. Elías cayó al suelo. Se convulsionó. Pero no gritó. Reía. Reía como un loco. Como un niño. Como un mártir que finalmente entendía. Cuando despertó, era medianoche. Y en su pecho, grabada en carne viva, una frase que ardía más que cualquier fuego. Quien lo escuche, será marcado. Quien lo repita, no morirá en paz. Episodio 5. La palabra que no debía pronunciarse. Elías despertó desnudo. Solo y cubierto de tierra. Había caminado en sueños durante 2 días. Guiado por la palabra grabada en su pecho. No sabía qué significaba. Ni en qué lengua estaba escrita, pero sabía que no debía decirla. Porque cada vez que la pensaba, los cuervos lo seguían. Porque cada vez que la susurraba, los espejos se empañaban. Y porque esa noche, al acercarse al pueblo de Piedra Gracia, una anciana se desmayó al verlo pasar. Él es el que la tiene en la piel, gritó antes de caer. El que trae la sílaba que hará sangrar los muros. La noticia corrió como fuego. Los fieles se escondieron. Los sacerdotes cerraron las puertas de la iglesia. Pero Elías no se detuvo. Entró al templo. No por desafío, sino porque la palabra en su cuerpo ardía como si buscara salir. Se arrodilló frente al altar. Puso la mano sobre la Biblia. La sintió temblar, como si las páginas supieran que estaban a punto de ser desobedecidas. Y por fin, la pronunció. Una sola vez. Una palabra que no tenía vocales. Que no sonaba como nada humano. Que al salir de su boca, rompió todos los vitrales al mismo tiempo. El templo gritó. No la gente. El templo. Las piedras. Las cruces. El altar. Todo crujió como si el edificio entero recordara algo prohibido. Y entonces cayó del techo un objeto sellado con cera negra. Un libro antiguo, envuelto en vendas y sangre. No tenía título. Solo una advertencia. Este evangelio no fue escrito para la salvación. Fue escrito para el día en que el silencio se convirtiera en crimen. Elías lo abrió. Solo una página. Solo una frase. Y al leerla, supo que ya no podría dormir nunca más. Dios no está en contra de mí, susurró. Está en contra de los que me obligaron a callarlo. Episodio 6. El evangelio que quemaba sin fuego. Elías no huyó del templo. El templo lo expulsó. La gente de Piedra Gracia lo vio salir con el libro en brazos. La mirada perdida y la boca seca. Como si acabara de beber algo sagrado.
Y maldito, caminó hasta las afueras del pueblo y se refugió en una cabaña abandonada. Allí, durante 3 días y 3 noches, no comió, no bebió, no habló, solo leía. Y cada página del Evangelio oculto le dejaba una cicatriz nueva, no en la piel, en el alma, porque no hablaba del Dios de misericordia, ni del Dios de ira. Hablaba de un Dios que había sido traicionado por sus propios portavoces. No me dejaron hablar. Me citaron, pero jamás me escucharon. En el día 4, Elías salió y escribió con sangre en la puerta: el verbo no perdona al que lo manipula. Y en ese momento, el cielo sobre el pueblo se volvió rojo. No era atardecer, era juicio. Las campanas comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. Y las cruces se invertían solas. En la plaza principal, una Biblia abierta ardió sin consumirse. Y en medio del fuego, se escuchó una voz que todos reconocieron pero nadie pudo identificar. Callaron a mis profetas. Crucificaron mis mártires. Y ahora, mi silencio será el castigo. El pueblo entró en pánico. Sacerdotes huyeron disfrazados. Ancianas rezaban sin pausas. Niños lloraban sin saber por qué. Y Elías, en la cima de la colina, levantó el evangelio ardiente y gritó: si no me creen a mí, que les hable el fuego. Esa noche, no hubo luna, solo humo, solo ceniza, solo la certeza de que, por primera vez en siglos, Dios había hablado, sin intermediarios. Episodio 7. Los niños que comenzaron a profetizar sin saber hablar. Tras la noche del humo rojo, el pueblo de Piedra Gracia quedó en ruinas espirituales. Los rezos ya no servían, las imágenes ya no respondían, y los templos se volvieron casas mudas. Pero la maldición no terminó con las llamas. Comenzó de nuevo en los niños. Los primeros fueron gemelos de 3 años. En pleno silencio familiar, se levantaron de su cama a medianoche. Se miraron sin hablar, y comenzaron a escribir en las paredes con lápiz rojo, frases en lenguas muertas. Una decía: el que habló fue encerrado. El que escuchó fue quemado. El que grite ahora, será creído. Los padres pensaron en posesión. Llamaron al sacerdote. Pero el sacerdote ya no hablaba. Lo encontraron con la lengua negra, petrificada, como si una palabra que no debía haber dicho lo hubiera calcificado desde dentro. Y en su pecho, escrita con sangre propia: yo también oí, pero llegué tarde. Los niños de todo el pueblo comenzaron a dibujar lo mismo: ojos sin párpados, manos alzadas con la boca cosida, y un libro abierto ardiendo sin fuego. Los psicólogos hablaron de histeria colectiva. Los teólogos callaron. Y Elías Muriel, desde lo alto de la montaña donde ahora vivía como ermitaño profético, escribió en el cielo con humo de incienso: el verbo ha despertado. Y eligió a los inocentes. Lo acusaron de herejía. Lo llamaron demonio. Pero nadie se atrevía a tocarlo. Porque todo el que lo maldecía, soñaba con una mujer sin rostro que les susurraba verdades que no podían olvidar. Y al despertar, escribían sin querer. En espejos, en puertas, en su propia piel. Elías solo dijo una frase: ustedes pensaron que el castigo vendría con rayos. Pero el verdadero juicio empieza con la voz de un niño. Episodio 8. La diócesis que fue sellada desde dentro. La sede eclesiástica de San Elías Mártir era considerada una de las más sagradas del país. Desde allí se firmaban las directrices, se bendecían los movimientos, y se enterraban las verdades incómodas bajo la palabra blasfemia. Fue ahí donde se reunió el Alto Consejo. Un grupo de obispos que juraron acabar con Elías Muriel y destruir el evangelio maldito que había sembrado miedo en los corazones de los fieles. Es un falso profeta, declaró uno de ellos. Un instrumento del caos. Un apóstata peligroso, añadió otro. Si no lo silenciamos, arderá la fe misma. Y entonces, lo escucharon. No desde fuera, desde dentro. Una voz, la misma que Elías decía recibir, pero esta vez, susurrando desde las paredes de mármol, desde los vitrales, desde la mismísima cruz del altar mayor. ¿Y quién los nombró a ustedes guardianes de lo divino? Las puertas se cerraron solas. Los pestillos cayeron como martillos de juicio. Uno de los obispos intentó escapar, pero se arrodilló en seco. Su boca se llenó de polvo, como si tragara siglos de secretos. Otro gritó: «Esto no es de Dios». Y la voz respondió: «No, pero tampoco lo fueron ustedes». Los vitrales se oscurecieron. Las velas chorreaban cera negra. Y sobre el altar, una figura se dibujó con ceniza y humo. Tenía cuerpo de hombre, pero su rostro era el de todos los profetas olvidados. Y su voz era la de Elías. No vine a destruir la fe, vine a devolverle su voz. Y esa voz no les pertenece. Cuando, al amanecer, las autoridades forzaron las puertas, no encontraron cadáveres,
Solo sotanas vacías. Y en las paredes, una inscripción hecha con uñas y fuego. La verdadera iglesia arde primero en los que no se atreven a hablar. Esa mañana, Elías bajó de la montaña. Sus ojos no eran los mismos. Sus pasos no dejaban huella. Pero su sombra ya no le pertenecía. Episodio 9. Los nombres que comenzaron a sangrar en los muros. La palabra ya no era un mensaje. Era una marca. Y quienes se burlaron de Elías Muriel, quienes lo llamaron loco, apóstata, endemoniado, comenzaron a aparecer en los muros de sus propias iglesias, escritos con lo que parecía ser sangre fresca, aún tibia, no firmados por él, firmados por nadie, pero visibles por todos. El primero fue Monseñor Valverde. Su nombre apareció en la cúpula de la Catedral de San Jerónimo, junto con una frase que heló los huesos de los feligreses. Él leyó y guardó silencio. Que su castigo comience con su propia voz. Horas después, el obispo intentó dar una misa en vivo, pero al abrir la boca, escupió lodo. Y luego, su voz cambió. Gritó palabras en lenguas muertas. Cayó al suelo con espuma en los labios. Y murió, no por ataque cardíaco, sino por asfixia de palabras no dichas. Ese mismo día, 20 nombres más aparecieron. En muros, confesionarios, vitrales, incluso en lápidas olvidadas. Y entonces ocurrió lo impensable. Uno de los nombres apareció grabado en el pecho de un niño. No tatuado, no dibujado, marcado. La madre lloraba mientras mostraba la piel del hijo. En su pecho se leía, Padre Mateo. Y cuando el niño fue llevado al hospital, no dejaba de repetir en voz baja. Yo no quiero decirlo, pero me obligan. Me obligan desde el cielo. Elías, al enterarse, no lloró. Solo caminó hacia un pozo sagrado en ruinas, conocido por leyendas como la boca de los callados. Se arrodilló, y por primera vez, no habló con Dios. Le exigió. ¿Cuántos deben sangrar por lo que no se dijo? ¿Cuántos inocentes deben cargar las culpas de los que predicaron con miedo? El agua del pozo se tornó negra, y una sola burbuja subió, explotando en un susurro. Solo cuando uno de ellos diga la verdad, el verbo dormirá. Elías comprendió, no bastaba con profetizar. Uno de los culpables debía confesar. Y no con palabras, con sangre. Episodio 10. El sacerdote que quiso confesar, y no lo dejaron. Se llamaba Padre Mateo Ibarra. Y su nombre había sido el primero en aparecer en la piel del niño. Durante años fue considerado ejemplo de pureza y vocación. Era amado por sus feligreses, temido por sus seminaristas, y protegido por los que sabían lo que callaba. Pero desde que su nombre apareció marcado, Mateo ya no dormía. El altar temblaba cuando él se acercaba. Las hostias se partían en sus manos sin tocarlas. Y una noche, mientras intentaba orar, las paredes de su habitación comenzaron a rezar solas, al revés. Desesperado, huyó de la diócesis y viajó a la montaña. No buscaba esconderse. Buscaba a Elías. Lo encontró al amanecer, sentado junto a una piedra rota en forma de cruz. Al verlo, Elías no lo saludó. Solo le dijo: si no vienes a decir la verdad, el verbo te marcará desde dentro. Mateo cayó de rodillas. Lloraba. Yo no fui el único, susurró. Pero sí fui el primero. Contó lo que nadie quiso oír durante años. Que si había oído la voz. Que si supo que lo que se hacía en nombre de Dios no era de Dios. Que si vio a otros profetas ser silenciados, y guardó silencio porque el miedo le pesaba más que la cruz. Dios me habló, confesó Mateo. Pero yo le respondí con excusas. No con fe. Elías no respondió. Le entregó el evangelio ardiente. Le pidió que leyera. No para salvarse, sino para quemarse con la verdad. Mateo lo leyó en voz alta. Y al terminar, su cuerpo comenzó a sangrar desde la boca, como si cada palabra dicha limpiara un siglo de culpa. ¿Ya está?, preguntó. Elías lo miró. No, solo has abierto la puerta. Ahora, debes confesar, donde más te escucharon mentir. Mateo entendió. Esa noche, volvió al altar donde había predicado por décadas, frente a una iglesia vacía. Confesó todo. En voz alta, con nombre y pecado. Los vitrales lloraron. Las cruces se inclinaron. Y una voz invisible dijo: uno ha hablado. Faltan los que aún respiran con la mentira en el pecho. El cuerpo del padre Mateo fue encontrado al pie del altar, con una paz en el rostro que no se veía en él desde joven. Y una sola frase escrita en su sotana. Por fin, alguien sangró con la verdad. Episodio 11. La misa donde nadie dijo amén. Tras la confesión sangrante del padre Mateo, la iglesia no respondió. No negó. No aceptó. Guardó silencio. Un silencio más espeso que cualquier herejía. Más cobarde que cualquier excomunión. Pero el pueblo no esperó instrucciones. En lugar de rezar,
Comenzaron a quemar estampas, a enterrar crucifijos en la tierra como si fueran cadáveres, y a mirar hacia Elías Muriel como si fuera el único altar que quedaba en pie. Él no pidió seguidores, no formó iglesia, solo cargaba el evangelio ardiente en su espalda y repetía una sola frase. Uno ya habló. ¿Quién será el segundo? La tensión se quebró el día que se anunció una misa de reconciliación nacional, convocada por la cúpula eclesiástica. Sería televisada. Una oportunidad para recuperar la fe. Pero desde el primer minuto, todo estuvo mal. El incienso no subía. Las campanas sonaban rotas. Y cada vez que el sacerdote decía amén, el eco lo devolvía con otra palabra. Mentira. En la mitad de la transmisión, ocurrió lo impensable. Uno de los monaguillos, un adolescente mudo desde niño, subió al altar. Arrebató el micrófono y gritó. Yo lo escuché. La iglesia quedó helada. Y el joven, con voz temblorosa pero firme, recitó de memoria un fragmento completo del Evangelio maldito, palabra por palabra, sin equivocarse. La transmisión se cortó, pero ya era tarde, porque en miles de hogares, la señal no se apagó. En lugar de corte, apareció una imagen, el rostro de Elías, llorando sangre, y una sola frase susurrada en todas las casas. La misa terminó. Ahora viene la verdadera revelación. Aquella noche, ningún sacerdote durmió. Algunos huyeron, otros rezaron hasta romperse los labios, y unos pocos comenzaron a escribir cartas de confesión que no estaban dirigidas al Vaticano, ni a los fieles, sino a Dios, a un Dios al que por fin le hablaban sin intermediarios. Episodio 12. El altar que habló con voz de carne. Elías Muriel caminó solo hasta la cima de Cerro Vela, donde antiguamente se decía que Dios se aparecía en forma de luz. Esa noche, no hubo luz, solo sombra y silencio, pero un silencio distinto, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. Llevaba el evangelio maldito colgado al pecho, su cuerpo, cubierto de cicatrices que no sanaban, y su boca, sellada por voluntad propia, porque ya no necesitaba hablar. El mundo ya había escuchado. Los templos se vaciaban, los feligreses dejaban cartas en las puertas, y los antiguos guardianes de la palabra comenzaban a desaparecer uno a uno. No muertos, olvidados, borrados como si nunca hubieran hablado en nombre de nadie. Y entonces ocurrió. La tierra tembló suavemente. Una grieta se abrió justo bajo los pies de Elías. Del interior, no salió fuego, salió un altar, hecho de huesos, de ceniza y de páginas antiguas que ardían sin quemarse. Y cuando el altar se alzó por completo, emitió un sonido humano. Era un suspiro. Y luego, una voz. Ya no necesito profetas. Ahora quiero testigos. Elías cayó de rodillas. Sabía que era el final, pero no el suyo, el de una era. Tomó la última página del Evangelio, la que jamás se había atrevido a leer, y la mostró al cielo. Era un espejo, y al mirarlo, vio su rostro, pero también el de todos los que habían sido callados, quemados, silenciados en nombre de una fe que solo hablaba en una dirección. Y bajo el espejo, una frase escrita con lágrimas secas. El que habló fue castigado. El que escuchó fue perseguido. Pero el que recordó, nunca fue vencido. Elías cerró los ojos. Y se desvaneció. No murió. No ascendió. Solo se volvió verbo. Y el verbo, desde entonces, vive en cada iglesia vacía. En cada niño que sueña con fuego. Y en cada altar donde nadie se atreve a decir amén sin temblar. Epílogo. El banco vacío del último testigo. Años después, nadie recuerda con claridad el rostro de Elías Muriel. Algunos dicen que era alto, otros que era ciego, otros juran que nunca tuvo rostro, solo palabra. Lo que sí quedó fue el banco del fondo de cada iglesia, ese que nadie se atreve a ocupar, el banco que siempre está vacío, el que está justo debajo del ventanal donde antes aparecía un santo, y ahora solo se ve un espejo, un banco sin nombre. Pero cada vez que alguien se sienta allí por accidente, ocurre lo mismo. El aire se enfría, las velas se apagan, y una voz invisible susurra. Si no te atreves a decir la verdad, no vuelvas a rezarla. Las autoridades religiosas jamás volvieron a hablar del caso Muriel, pero los seminaristas aún se pasan una advertencia en voz baja. Si en medio de una misa escuchas que el altar respira, no termines la oración, porque el verbo nunca fue destruido. Solo espera, en los susurros de un niño, en la confesión jamás dicha de un anciano, en la grieta de un muro que aún gotea sangre seca, y sobre todo, en los labios de quienes ya no temen ser malditos, por decir lo que nadie más se atreve.